Imperio Titán capítulo 75. La noche de Eren e Historia. Historia lo abrazó por los hombros y lo arrastró hacia otro beso. Este fue menos tímido. Fue necesitado, fue ávido. Eren sintió como si se quedara sin aliento cuando ella arrastró su lengua dentro de su boca, saboreándolo por completo. El cuerpo de Historia estaba cálido y ansioso, y presionaba contra el de él de tal manera que Eren podía sentirla por completo. Sus pechos, sus suaves caderas. Él colocó suavemente sus manos en su cintura mientras la atraía más. Pero entonces, al devolverle el beso, su lengua arrancando un gemido de sus labios, él también lo sintió. Como un fuego en su interior derritiendo el hielo, su cuerpo haciéndole hervir la sangre, el sabor de su dulzura lo ponía nervioso. Antes de que se diera cuenta, la tenía pegada a la pared, su cuerpo robusto flotando sobre el suyo, más pequeño, mientras profundizaba el beso con deseo. Ella jadeó en su boca, sus uñas arrastrándose por su pecho una y otra vez, haciendo que la tela de su camiseta se levantara cada vez. «Oh, Dios», murmuró, sus palabras casi tragadas por la boca de él. «Oh, Dios, Eren, necesito que me toques». Eren la recorrió con las manos. Podía sentir su piel cálida a través de la tela. Al atarla entre sus manos, el lazo suelto de su cintura se desató fácilmente y el vestido cayó, dejando al descubierto sus pechos. Se abrió completamente el vestido, le agarró la mano y lo condujo entre sus piernas, hasta su sexo. Él podía sentir la humedad de sus bragas en las yemas de los dedos. Eren sintió un hormigueo en todo su cuerpo al rozar con la mano el sexo empapado de Historia. Ella se retorció sobre sus dedos, gimiendo mientras Eren aprovechaba para acariciarle su zona íntima con el pulgar. Se apretó contra la pared mientras jadeaba. Historia se mordió el labio inferior al extender la mano y agarrar los vaqueros de Eren. Los bajó con facilidad, su mirada oscilando entre su rostro y su ingle. Mientras lo masturbaba con su mano derecha, pasó la izquierda por su suave cabello. «Ymir definitivamente está celosa ahora mismo», dijo Eren con un jadeo cerca de su oreja, mordiéndole suavemente el lóbulo. «¿Por qué?». Historia rió mientras Eren la hacía temblar de deseo. Ella gimió de placer mientras él la tocaba como un instrumento. «Porque nunca tendrá la oportunidad de mirarte con ese vestido y arrancártelo». «Solo yo puedo verlo, Historia», dijo Eren posesivamente con una voz profunda que le hizo temblar las rodillas antes de besarla de nuevo. Historia interrumpió el beso con un golpe húmedo y comenzó a caer lentamente de rodillas, con una mano sobre su hombría mientras pasaba la otra por su pecho hasta su cadera. Mientras tanto, mantenía sus ojos fijos en los de él. Era casi como si estuviera en trance, observándola mientras lo acariciaba suavemente con la mano antes de depositar un beso largo y húmedo en su bulbosa punta. Contuvo el aliento cuando ella empezó a besarlo a lo largo de su miembro antes de repetir el movimiento en orden inverso en el lado opuesto. Se detuvo al llegar a la punta, y Eren apretó los puños con frustración al verla detenerse allí, soplando aire fresco sobre la piel aterciopelada. Ella sabía lo que sus bromas le estaban haciendo. La sonrisa burlona en sus labios lo delataba. «Historia», suplicó. Pero ella continuó acariciándolo suave y lentamente, rozando la hendidura de su miembro con la lengua antes de sonreír con suficiencia de nuevo. Su respiración se volvió entrecortada mientras flexionaba el músculo de su pene involuntariamente cuando, de repente, ella abrió los labios lo suficiente para tomar una porción de él dentro. Ella comenzó a chupar suavemente la carne rosada antes de abrir completamente la boca y tomarlo dentro de su boca expectante. Eren echó la cabeza hacia atrás, y se oyó un golpe sordo al sentir su miembro deslizarse contra la punta de su lengua. Cerró los ojos al sentir su boca alrededor de su miembro, pero pronto los abrió al sentir las uñas de Historia clavándose en su cadera. Ella seguía meneando la cabeza, pero la mirada de advertencia en sus ojos era evidente. Eren le puso una mano en la nuca, pero no pretendió marcar el ritmo. Dejó que ella decidiera la situación mientras ella empezaba a absorber cada vez más su miembro hasta la garganta. Finalmente, deslizó toda su miembro en su boca, y Eren dejó escapar un gemido cuando ella se apartó, con lágrimas contenidas en los ojos y un reguero de saliva cubriéndolo. Ya podía sentir que su clímax se acercaba, y calculó que solo necesitaría unas cuantas chupadas más antes de correrse, pero Historia no lo volvió a llevar a su boca. Historia, jadeó mientras ella lo tomaba en su dulce boca una vez más, esta vez moviéndola de arriba a abajo. Eren gimió su nombre al estallar dentro de ella. Ella gimió de placer al llenar su boca. Unas horas después. «Te amo, Eren», dijo Historia con una respiración agitada. Sintió sus brazos a su alrededor, abrazándola con fuerza. «Yo también te amo. Historia».
Punto de vista de Pieck. ¿Será este el final? Se preguntó mientras miraba sus pies esposados. A diferencia de Reiner, no le habían cortado ninguna extremidad. Algo sobre Annie no quería que sintiera dolor, pero le habían cortado el dedo meñique y le habían asegurado algo en la parte superior para evitar que le volviera a crecer. Al parecer, Annie había hablado por ella, intentando convencer a los altos mandos de que la dejaran vivir. Una chica llamada Petra le dijo que Annie no quería que la ejecutaran, pero que ya no le importaba lo que ella quisiera. Me traicionó. Traicionó a nuestros camaradas, pensó Pieck con creciente ira. Se clavó los dientes en el labio inferior, lo suficiente como para hacerle sangre, pero ni siquiera se atrevió a intentar transformarse. No era como si pudiera llegar lejos, aunque pudiera. Lo siento, padre, pero este es mi fin, pensó desesperada, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, cuando se abrió la puerta de la habitación. Pieck apartó la mirada, con la vista fija en la pared, sabiendo que probablemente era Annie quien había venido una vez más, para intentar convencerla de cambiar de bando. La chica, Petra, también había intentado convencerla, diciendo que la alimentaban también gracias a la insistencia de Annie, pero a Pieck no le importó. No era de las que se cambiaban de bando. No era una traidora a sus camaradas. Oyó la puerta de su celda abrirse y el sonido del plato cuadrado lleno de comida colocado en el suelo. Esperaba oír la voz de Annie cuando una voz que nunca había oído antes habló. Así que tú debes ser Pieck Finger. Su voz era profunda y firme. Levantó la vista rápidamente y vio un rostro que no recordaba haber visto antes, pero notó algo en él. Le recordaba a Zeke, pero a diferencia de él, este tenía el pelo oscuro y unos ojos verde esmeralda que parecían brillar en la oscuridad. ¿Quién eres? Capítulo 76. Pieck Finger. Pieck había sentido el techo temblar, y pronto, todo comenzó a derrumbarse sobre ella. Estaba segura de que este era su final. Sería aplastada hasta la muerte. No estaba segura de lo que estaba sucediendo afuera y qué estaba causando que el suelo temblara. Por un momento, había temido lo peor, la idea de los titanes colosales escapando de las paredes y aplanando el mundo había entrado en su mente, pero pronto, a pesar de todas las rocas que caían y el sonido dentro de la cueva, había escuchado movimiento, pero sonaba más como un solo gran titán cerca en lugar de los titanes colosales comenzando su marcha, así que con alivio flotando en su cuerpo como un río tranquilizador, había apoyado la espalda contra la pared, y había esperado a que algo sucediera. Tardó 2 días en volver a oír algo, y enseguida reconoció el sonido de los pasos de titán acercándose. Pieck se puso de pie. A pesar de no beber agua en 2 días, aún conservaba la fuerza suficiente para ponerse de pie. Esperó, y pronto, la enorme roca que le impedía ver fue agarrada de repente. Reconoció los dedos, y cuando la apartaron, el sol lo iluminó todo, y un rostro gigante de cabello rubio la miró. Por un breve instante, Pieck se alegró de volver a verla, de ver a Annie. Sabía que era ella y no otra la que usaba a la titán hembra. Su cabello rubio y sus ojos azules lo delataban. Pero toda la felicidad se desvaneció como polvo al instante siguiente. Recordó lo que Annie había hecho. Los había traicionado, me había traicionado a mí, pensó, con un profundo dolor en el corazón. Annie pareció darse cuenta de que era ella. A pesar de no verse en casi 6 años, aún la reconocía. Pieck intentó mantener una expresión impasible. Se negó a mostrar ningún sentimiento hacia ella, y parecía que Annie no estaba sola. Vio a otra persona. Estaba usando el equipo ODM. Recordó el nombre cuando el soldado aterrizó cerca de su celda. Pieck retrocedió unos pasos cuando la pelirroja pasó frente a su celda. «Annie, ¿eres Pieck?», preguntó la chica, mirando a la titán hembra por encima del hombro. Annie asintió casi a regañadientes. «Sí, retrocede, Petra», dijo Annie con su voz grave. La pelirroja, al parecer llamada Petra, se alejó rápidamente, dándole espacio, mientras Annie extendía su enorme mano. Pieck permaneció en silencio mientras la jaula se abría rápidamente, casi como si se abriera un huevo. Una vez destrozados los barrotes, Petra reapareció. «Ya puedes salir, Annie». «El capitán Levi y Mike encontraron a Reiner», gritó Petra. Pieck sintió que se le encogía el corazón. Parecía que lo tenían bajo su custodia una vez más, pero a pesar de eso, Pieck se negó a mostrar ninguna emoción en su rostro. La titán hembra inclinó la cabeza, tocando el suelo con la frente. Una ráfaga de vapor salió de su nuca, y Annie salió disparada, con el rostro aún oculto por los numerosos tejidos adheridos. Pieck observó en silencio cómo Annie cortaba los tejidos con un cuchillo. Ahora, su rostro era visible. No era tan diferente como esperaba.
Parecía la misma Annie que recordaba, pero se recordó a sí misma que la Annie que tenía frente a ella no era la misma que solía ser su mejor amiga, la misma que se quedaba a dormir en su casa. La que tenía frente a ella era una traidora. Tal como lo esperaba, Annie corrió rápidamente hacia ella. Pieck permaneció en silencio mientras la rubia entraba en la celda destrozada. Piecky, tienes que venir con nosotros. En cuanto dijo su apodo, Pieck la fulminó con la mirada. Un ataque de furia la invadió, y antes de darse cuenta, se abalanzó sobre Annie. Un brazo le falló, pero el otro le serviría perfectamente. Traidora, perra. Gritó con rabia, golpeando a Annie en la cara con todas las fuerzas que tenía, rompiéndole la nariz. Esperaba que lo bloqueara, pero ella simplemente se quedó allí y lo recibió. Estaba a punto de golpearla de nuevo cuando unos brazos la agarraron por detrás. Pieck aprovechó la oportunidad para lanzarse rápidamente hacia atrás, pillando a la pelirroja desprevenida. En cuanto se quedaron atrás, la oyó gemir de dolor, pero a Pieck no le importó e intentó usar la daga oculta. En cuanto lo intentó, Annie la tacleó y la agarró rápidamente por la muñeca derecha, sujetando la diminuta daga. Pieck intentó contraatacar, pero Annie la agarró con fuerza de la muñeca hasta que se vio obligada a soltar la espada. Se acabó, Pieck. Estás empeorando esto, le dijo Annie, pero la mirada fulminante de Pieck casi la hizo estremecer. Traidora. Creí que éramos amigas, pero traicionaste a todos. Me traicionaste a mí. ¿Acaso todo ese tiempo juntas no significó nada para ti? Le gritó Pieck, casi llorando, desatando toda la ira y la furia que sentía por Annie. Su antigua amiga al menos apartó la mirada, mostrando un leve atisbo de arrepentimiento, pero Pieck sabía que no era por lo que había hecho. Quizás había otra razón, pero no por lo que les había hecho a Reiner, Bertolt y Marcel. Pieck, lo siento. No sabía por qué, pero de repente, sintió que le salía de las entrañas. No pudo contenerlo, y Pieck se echó a reír como si Annie acabara de contar el mejor chiste del mundo. Incluso Annie se quedó desprevenida con su risa. Pieck se sujetó el estómago, recuperando el aliento tras reír. Lo siento, repitió Pieck con sarcasmo mientras Annie se levantaba. La pelirroja mantuvo la distancia, como si supiera que la discusión era entre ellas y no quisiera intervenir. Traicionaste a tus camaradas por gente que solo conocías desde hacía 5 años. Hiciste que mataran a Marcel, gritó Pieck con veneno, sabiendo que Porco se sentiría desconsolado cuando supiera la verdad sobre su hermano. Yo no lo maté. Marcel murió antes de que llegáramos a las murallas la primera vez. Un titán estaba enterrado bajo tierra y nos tendió una emboscada cuando pasamos junto a él. Estaba a punto de atrapar a Reiner, pero Marcel lo apartó y se lo comió. Lamento lo que le pasó, respondió Annie con sinceridad, con la voz llena de pesar. Pieck quería decir que Annie mentía, pero la conocía desde hacía tanto tiempo que sabía que no mentía. Annie no era de las que mentían. Si no quería decirte algo, lo más probable era que te mandara a la mierda. ¿No lo sientes?, dijo Pieck con una mueca de desprecio, mirando a Annie con enojo, quien la miró fijamente. ¿Por qué lo sentirías? Lo siento, pero solo por ti. Fuiste lo único que me mantuvo cuerdo los 2 primeros años que estuve aquí. Siento haberte traicionado, Pieck. Sus palabras sonaban sinceras, Pieck lo sabía, pero esas palabras no cambiarían nada. Pero no me arrepiento. Incluso si tuviera una segunda oportunidad, habría tomado las mismas decisiones. Las palabras de Annie dolieron más de lo que quería admitir, y le ardían los ojos, pero jamás le daría esa satisfacción. Pieck sabía que tarde o temprano ella moriría. Si no era por una bala o veneno, entonces la maldición de Ymir haría el trabajo por ella. Entonces espero que ardas en el infierno, Annie. No quiero volver a ver tu cara jamás. Escupió las palabras con todo el veneno que pudo reunir. Vio cómo su rostro se quebraba, casi llorando, pero Pieck no pudo encontrar en ella la razón para preocuparse. Bien. Debería dolerle. Solo deseaba que doliera aún más. Annie, se acercó la chica pelirroja, mirándola con preocupación antes de mirar fijamente a Pieck. Estoy bien, dijo, mintiendo claramente. Su rostro estaba inexpresivo, intentando ocultar el dolor. Sabía que Pieck la odiaría a muerte por traicionar a sus camaradas, pero oír esas palabras aún le dolía. Pieck no dijo nada. Miró al suelo. Estaba casi aturdida y no intentó defenderse. ¿Qué sentido tenía? Su titán no estaba hecho para el combate, y sabía que Annie jamás la dejaría escapar. Sin mencionar que quizás había un centenar de estos soldados con equipo Odd matado a la cintura, Pieck sabía que no tenía ninguna posibilidad. Lo único que podía esperar ahora mismo era una muerte rápida.
Desde que la metieron en la cárcel, Annie la había visitado, intentando hablar con ella, pero Pieck se negaba a reconocer su presencia. Quería que hablara, convencerla de cambiar de bando, pero nunca dijo una palabra. ¿Qué sentido tenía? Incluso si Annie fuera realmente una de ellos, ¿qué podía hacer? Dudaba tener mucho poder político para convencerlos de que era mejor mantenerla viva que muerta, así que ¿por qué Annie siquiera hablaba? Pero incluso si realmente tuviera ese tipo de poder, Pieck nunca se uniría a ella. Preferiría morir. Nunca se consideró leal a Marley. ¿Por qué lo sería? Pero era leal a sus amigos y, sobre todo, a su padre. Pero había una cosa que dolía más que cualquier otra cosa. Su padre. Desde que estaba en la cárcel, cada vez que cerraba los ojos para dormir, veía a su padre. Él la llamaba, queriendo que volviera a casa. Intentó correr hacia él, pero cuanto más corría, más se alejaba, hasta que una sombra con aspecto humano surgió del suelo detrás de su padre, empuñando un cuchillo. A pesar de cuánto gritaba, de cuánto suplicaba, el hombre de la sombra hundía su cuchillo en el corazón de su padre. Ella caía de rodillas y lo veía morir. El sueño se repetía cada noche, el mismo. La chica, Petra, parecía haber notado su falta de sueño. Ella y Annie eran las únicas que visitaban su prisión. Annie, por razones obvias, pero Petra tenía el deber de llevarle comida. Cada vez que venía, le contaba a Pieck algo sobre la gente dentro de los muros. Aunque no le importaba, seguía escuchando sus palabras. Después de todo, era mejor que Annie. ¿No duermes bien?, parpadeó Pieck. Miró a la pelirroja a través de los barrotes de la celda, quien le señaló la cara con el dedo. ¿Tienes ojeras?, señaló. Pieck parpadeó de nuevo antes de tocarle la cara. La piel estaba fría, mucho más fría de lo normal. Si quieres, puedo traerte una almohada nueva, sugirió Petra con una sonrisa, pero Pieck no le devolvió la sonrisa. La miró con la mirada entrecerrada. ¿Cuál es el truco? ¿Porque dudo que trates así a todos los prisioneros?, preguntó Pieck, intentando sonar amenazante. Recordaba cómo trataban a Reiner, y le repugnaba, así que ¿por qué tratarla como si fuera una de ellos? No hay truco, pero Annie está preocupada por ti. A Pieck no le importaba lo que pensara Annie, pero no podía evitar preguntarse por qué le importaba a la pelirroja. ¿Qué es Annie para ti?, preguntó Pieck con la mirada vacía. No somos así, respondió Petra rápidamente con una risita. Es solo una amiga. Después de la brecha de Trost, la encerraron en una celda y yo fui la única que habló con ella, porque sabía que necesitaba a alguien. Así que es una buena amiga mía. En cierto modo, Petra le recordaba a Pieck a sí misma. Siempre fue amable con todos en Marley y nunca se enfadó con la gente. Bueno, pues los traicionará. En cuanto vea que está en el bando perdedor, los traicionará a todos y correrá llorando a Marley. Pieck pronunció estas palabras con amargura. En cierto modo, sentía que hablaba consigo misma. Annie jamás haría eso. Me habló de ti y de su padre. No puedes culparla por no querer volver con un monstruo como él, dijo Petra con dulzura, intentando que comprendiera, pero sus palabras tuvieron el efecto contrario. ¿Y yo qué? Casi le gritó Pieck a la chica, pero ella no quería decirlo, para dejar claro cuánto le dolía su traición, y aún le dolía a pesar de intentar reprimir todo el dolor que sentía. Annie es una traidora. No significa nada para mí, se dijo a sí misma una y otra vez, y continuaría haciéndolo 1000 veces más, hasta estar completamente convencida de ello. ¿Por qué te importa?, preguntó Pieck. La pelirroja no tenía por qué preocuparse por ellos. Todos habían venido a matarlos. Todo el mundo nos conoce como demonios. Sé que algunas cosas son necesarias, al fin y al cabo, es la guerra, pero me gustaría más que el mundo viera que somos humanos como los demás. Pieck sintió lástima por ella. No tenía ni idea de cuánto odia el mundo a los eldianos, e intentar hacerles creer que son humanos como los demás es imposible. Pieck sabía que dolía admitirlo. Después de todo, siempre les decía a Gaby y a Falco que algún día, los eldianos también serían vistos como humanos, pero dudaba que ese día llegara. Sabía que la tecnología ya estaba avanzando. Era solo cuestión de tiempo antes de que los titanes dejaran de ser tan útiles. El programa guerrero sería clausurado, y cuando ese día llegara, los eldianos perderían su propósito en Marley. Pieck quería decirle que era ingenua, pero en lugar de eso, mantuvo la boca cerrada y le permitió vivir en su pequeño sueño. ¿Será este el final?, se preguntó mientras miraba sus pies esposados. A diferencia de Reiner, no le habían cortado ninguna extremidad. Algo sobre Annie no quería que sintiera dolor, pero le habían cortado el dedo meñique y le habían asegurado algo en la parte superior para evitar que le volviera a crecer.
Al parecer, Annie había hablado por ella, intentando convencer a los altos mandos de que la dejaran vivir. Una chica llamada Petra le dijo que Annie no quería que la ejecutaran, pero que ya no le importaba lo que ella quisiera. Me traicionó. Traicionó a nuestros camaradas, pensó Pieck con creciente ira. Se clavó los dientes en el labio inferior, lo suficiente como para hacerle sangre, pero ni siquiera se atrevió a intentar transformarse. No era como si pudiera llegar lejos, aunque pudiera. Lo siento, padre, pero este es mi fin, pensó desesperada, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, cuando se abrió la puerta de la habitación. Pieck apartó la mirada, con la vista fija en la pared, sabiendo que probablemente era Annie quien había venido una vez más, para intentar convencerla de cambiar de bando. La chica, Petra, también había intentado convencerla, diciendo que la alimentaban también gracias a la insistencia de Annie, pero a Pieck no le importó. No era de las que se cambiaban de bando. No era una traidora a sus camaradas. Oyó la puerta de su celda abrirse y el sonido del plato cuadrado lleno de comida colocado en el suelo. Esperaba oír la voz de Annie cuando una voz que nunca había oído antes habló. Así que tú debes ser Pieck Finger. Su voz era profunda y firme. Levantó la vista rápidamente y vio un rostro que no recordaba haber visto antes, pero notó algo en él. Le recordaba a Zeke, pero a diferencia de él, este tenía el pelo oscuro y unos ojos verde esmeralda que parecían brillar en la oscuridad. ¿Quién eres? El rey de los muros. Su respuesta la tomó por sorpresa. Por un momento, creyó que la estaba tomando el pelo, pero al mirarlo, no vio ninguna mentira. No mentía, por muy loco que pareciera. Oh, me habría arrodillado ante usted, su majestad, pero como puede ver, levantó las manos, señalando sus esposas. Le resultaban incómodas y le picaban bastante las muñecas. Quizás puedas liberarme, y así podré arrodillarme ante ti como es debido, continuó Pieck, mirando fijamente sus ojos esmeralda como hierba. Estaba segura de que había algo más en ellos. No sabía qué era, pero había algo extraño en sus ojos, como si la atrajeran. Me temo que no puedo hacerlo. Qué lástima, dijo Pieck con un suspiro derrotado, apoyándose contra la fría pared y dando un fuerte resoplido. ¿Por qué está aquí entonces, su majestad? ¿O es que le gusta ver prisioneros en su tiempo libre? ¿Ser rey debe ser aburrido, o quizás solo me quiere ver a mí? Preguntó Pieck con una sonrisa inocente. Estaba segura de que él no estaba allí para imponerse. Ya había visto esa mirada antes. Incluso los soldados de Marley a veces la miraban con lujuria, a pesar de ser un demonio eldiano a sus ojos. Eso a veces importaba poco, pero por suerte, el comandante Magat siempre estaba ahí para asegurarse de que los guerreros no sufrieran daño. Hubo casos de puñetazos, patadas e insultos salvajes que el comandante fingió no haber visto, pero las agresiones no se toleraban. El chico la miró como si intentara leerle la mente antes de que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. Annie tenía razón sobre ti. La mención de su nombre la hizo abrir los ojos de par en par, furiosa, pero por un instante, al poco rato, su rostro volvió a quedar en blanco. ¿Sobre qué? Eres inteligente, quieres ver si algo me motiva. Pieck no lo demostró, pero no le gustó que la hubiera descubierto. Me llamo Eren Yeager, sé que es mi hermano. Esas palabras la hicieron mirarlo de inmediato, intentando encontrar las similitudes entre ambos. Al principio no le prestó mucha atención, pero cuanto más lo ve, empieza a parecerse cada vez más a Zeke. ¿Te pareces a él, sabes? Le dice, con un tono casual a pesar de las cadenas que le atan las muñecas y los tobillos. Eren Yeager asiente con la cabeza y permanece en su posición inicial, con la espalda encorvada y los dedos entrelazados. Recuerda haber visto a Zeke en esa postura cuando estaban en Marley, mientras analizaba los planes militares y discutía las operaciones de batalla con los demás guerreros de Marley. Es extraño ver a alguien imitarlo con tanta perfección. ¿Cuánto tiempo crees que podrás evadir nuestras preguntas antes de que se nos acabe la paciencia? Sin embargo, sus palabras no denotan enojo, como lo serían si uno de los Ackerman la hubiera estado interrogando, o incluso a otro miembro de la Legión de Exploración. Son casi monótonas, sin revelar nada de lo que esté pensando. ¿No disfrutas de mi compañía? Pregunta Pieck, arqueando las cejas. Le sorprende que aún no la hayan ejecutado. Quizás sea mejor deshacerse de mí ahora. Así no perderás más tiempo. Él sabe que está fanfarroneando. Ni siquiera pestañea, y por alguna razón, la mirada que le dirige, tan familiar con esos llamativos ojos verdes, la asusta más que cualquier amenaza de muerte. ¿De verdad es eso lo que quieres, Pieck? Pregunta, y la forma en que pronuncia su nombre le provoca escalofríos.
Pieck se apoya en la pared, esperando que no vea lo conmocionada que está. ¿Qué más me queda?, pregunta, encogiéndose de hombros. Aparta la mirada, fija la vista en la mesa y juguetea con sus grilletes para no tener que seguir mirándolo. Creo que ambos sabemos, responde, que hay más en juego además de ti mismo si es tu vida la que estamos jugando. Luchó contra el instinto de abrazarse para protegerse el estómago y ocultar la última conexión que tenía con Annie, y en cambio mantuvo su rostro lo más inexpresivo posible para imitar el de él. Lentamente, levantó la mirada hacia Eren, preguntándose cómo lo sabía si no había sido ella quien se lo había dicho, a menos que Zeke se lo hubiera dicho. Y al mirarlo ahora, frío, cruel y calculador, pensó que era exactamente igual que su hermano. ¿Realmente eres igual que él?, susurra. Estás actuando igual que él. ¿Lo soy? Mi hermano intenta ser amable con todo el que conoce, queriendo que todos crean que es uno de nosotros, que podemos confiar en él. ¿Y no confías en él?, preguntó, sabiendo ya la respuesta, y Eren se la reafirmó rápidamente. Pero ella se preguntaba cuál era su juego y por qué estaba allí. ¿Qué pretendía conseguir hablando con ella? Dudaba que pudiera aportarles mucho estando viva. Demonios, probablemente sería mejor para ellos si la ejecutaban. Un enemigo menos del que preocuparse, después de todo. Bien, qué inteligente de tu parte. Su tono era casi juguetón. Por un momento, pareció no ser una prisionera. Creo que te preguntas por qué sigues respirando. Bueno, tengo mis razones. Digamos que es importante para los eldianos extramuros. Pieck entrecerró los ojos. Se preguntaba por qué su supervivencia era importante para eso, pero dudaba que él le dijera nada. Bueno, no me interesa trabajar para ti. No soy una traidora como tu hermano Y. Annie, dijo su nombre con veneno. A Eren no parecía importarle su opinión personal sobre Annie. ¿Estás segura? ¿Ni siquiera por tu padre? Sus palabras la dejaron sin aliento. Bajó la mirada hacia sus manos y, de repente, tembló, recordando las pesadillas que seguía viendo, la forma en que la llamaba. No tiene por qué acabar aquí, señorita Pieck. Puede volver a verlo, y no me refiero solo al resto de los años que le quedan por culpa de la maldición. Me refiero a más allá. Pieck guardó silencio antes de mirarlo a la cara, solo entonces se dio cuenta de que había entrado en su celda. Mientes, dijo Pieck con cierta inseguridad. Parecía demasiado bueno para ser verdad. El gobierno de Marley llevaba mucho tiempo intentando acabar con la maldición. ¿Se suponía que debía creer que él había encontrado la manera de evitarla? Sé que mis palabras por sí solas no te convencerán, dijo Eren antes de inclinarse hacia adelante. Ella sintió una repentina descarga eléctrica en su cuerpo cuando sus labios rozaron su frente. Pieck permaneció inmóvil mientras Eren se apartaba de ella. Ni siquiera sabía qué decir. Esperaba muchas cosas, pero no eso ni la razón de la existencia de los titanes benditos. Volveré la semana que viene, tienes tiempo para pensarlo. Con una condición. Pieck lo interrumpió antes de que pudiera salir. Sus ojos se posaron en sus ojos esmeralda. Mi padre se curará de su enfermedad. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Trato.